Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a El Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Una experiencia que tuve hace mucho tiempo, cuando estaba en la época del colegio, y fue ver el amor y a la vez el abandono en una misma historia, en una misma situación, o sea, verlos en una sola vez, juntos. Y era extraño porque era la primera vez que nosotros nos acercábamos a hogares deprimidos en la ciudad de Cali, de donde yo soy, y donde íbamos a alfabetizar. El colegio nuestro nos mandaba como una obra que teníamos que hacer al final del bachillerato y teníamos que alfabetizar niños, es decir, llevar enseñanza, educarlos, enseñarles matemática, ayudarles con las tareas, en fin, ese tipo de cosas. Nos dijeron en el colegio también, nos habían dicho, nos habían preparado de que teníamos que respetar esos hogares que estábamos visitando, que teníamos que respetar tal vez los límites o las reglas de esos colegios que estábamos visitando. Y lo más importante, también nos dijeron, van a haber piojos, o van a pasar cosas que queremos que vayan preparadas y que cosas les pueden pasar. Bueno, me acuerdo que empezó la alfabetización y muchas de mis compañeras llegaron como con turbantes, con cosas en la cabeza. Me acuerdo que hubo una de ellas que se hizo unas colas apretadas y se puso aceite de coco. Bueno, pues imagínense a mí, pues yo me llené de piojos. Me llené de piojos porque yo lo que hice desde el día número 1 fue armar un equipo de fútbol con otras compañeras que también como yo nos gustaba jugar y patear la pelota y nos pusimos a hacer, un partido entre estos niños, pero fue tanta la alegría, nos conectamos inmediatamente con ellos y no solo me llené de piojos, sino que me tomé toda la agua de panela que me cupo en el estómago. O sea, la pasamos pero tan bien. Así que en ese momento no me quedé con los momentos tristes de ver algunos hogares que les faltaba de pronto atención a estos niños, sino que me quedé solo con lo bueno. También quieres cambiar la vida de esos niños en un día y es imposible que su manera de vida y lo que ellos tienen en su día a día lo podamos cambiar nosotros. Lo que sí hicimos fue hacerlo diferente, fue hacerlo divertido. Yo me sentía una rockstar cuando llegábamos, todos gritaban, nos abrazaban, corrían hacia nosotros. Bueno, estaban felices de vernos ahí. Pasa esta experiencia del colegio, entro a la universidad y estudio comunicaciones, que es, pues realmente era mi pasión. Siempre quise comunicar, me encantaba la radio, la televisión. Así que estudio comunicaciones, empiezo a trabajar en un canal regional y después tengo la oportunidad de viajar a la capital a trabajar en un noticiero nacional muy importante. En una de estas ocasiones, bueno, emocionante, era extremadamente emocionante, pero lo que nos pasaba, bueno, era que teníamos un horario de entrada, pero nadie nos aseguraba el horario de salida. En ese momento estás joven, sola, o te quieres comer el mundo, no importaba los horarios, era un ambiente absolutamente emocionante. Bueno, pero después, en una de esas ocasiones, me acuerdo que estamos en una noticia en desarrollo. Cuando había noticia en desarrollo nos teníamos que quedar en el noticiero. Ya estaban pasadas las 12 de la noche y me acuerdo estar ahí en mi escritorio y ver otras colegas, otras periodistas sentadas viendo la computadora, tal vez investigando un poco sobre el tema. Y me pongo a pensar, ¿y los niños de estas mamás? ¿Quién los habrá acostado esta noche? ¿O habrán comido bien? ¿Se habrán cepillado los dientes? ¿Habrán extrañado que mamá no llegó a casa? Así que me empecé como a plantear un poquito y a considerar de que definitivamente iba a seguir siendo una profesional y iba a trabajar porque me encantaba. Pero empecé a notar que para mí la existencia de los niños en el hogar iba a ser muy importante, iba a ser definitiva por lo menos para tomar una decisión a la hora de trabajar de si quiero despedir a mis hijos en la mañana y tal vez darles sus besos de buenas noches en el momento que se vayan a la cama. Bueno, después viajo a Miami,
llego a Miami de la mano de mi esposo, también otro comunicador. Él trabajaba con comunicaciones, pero en especial trabajaba con música. Así que también los horarios de mi esposo eran bien difíciles, mucho viajar, mucho estar fuera. Y decidimos tener esta conversación que es un poco incómoda, pero que hay que tenerla en todos los hogares. Y es decir, bueno, ¿quién va a encargarse de trabajar las jornadas largas y quién va a quedarse en casa? Entonces, inicialmente, no es que por ser mujer tenía que ser yo. Estábamos considerándolo quién va a hacer qué rol. Pero yo sí, les confieso, yo siempre pensaba que iba a ser yo, que yo me quería quedar en casa. Y no porque, ok, no, mi esposo tiene la obligación, no, realmente me nacía. O sea, todas sabemos, nosotras decidimos el rol que queremos tener en casa y el rol que queremos tener con nuestros hijos. Pues yo en ese momento decidí, yo estaba sola, es importante comentarles esto también. Yo estaba sola en Miami, sola en un país diferente, no tenía ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana, ni nadie que viniera, como quien dice, a echarme la mano. Entonces dijimos, bueno, entonces mi esposo se va a trabajar las jornadas largas y yo empecé a buscar otras opciones de trabajo. Una podía ser trabajar medio tiempo, otra podía ser, no sé, yo empecé a preguntar qué puedo hacer, que pueda manejar mi horario, que pueda estar con mis niñas en casa, que pueda coincidir con sus tiempos libres. Y efectivamente me acerqué una vez más a la educación. Encontré que en la educación podía tener los festivos o días feriados de mis hijos, podía tener el tiempo libre, las vacaciones, un horario similar. Y entonces, como me acordaba de aquella experiencia que fue tan enriquecedora en mi vida, dije, ¿por qué no? Vamos a probar suerte, vamos a ver qué tal. Me voy a una entrevista y empiezo a ver cómo sería la educación en este nuevo país. Y cuando llego me sorprendí tan gratamente de ver a estas personitas, a estos niños chiquiticos, tan independientes, tan ordenados, tan concentrados, con una capacidad que no me imaginaba, porque estos niños tenían, o sea, estarían por cumplir los 3 años de edad. Y me hablaban en 2 idiomas. Había niños que se me acercaban y me hablaban en español porque me escucharon, hablaban en inglés. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Igual tenían la facilidad de hacer cosas como, me acuerdo haber visto una niña que llevaba un juego de té en porcelana y lo sacó desde decir, como un shelf, y lo llevó a la mesita. Entonces yo decía, bueno, ¿y si se le cae? ¿Y si se le cae todo ese juego de porcelana y todo esto se rompe? Y entonces me explican las personas que estaban en el colegio, me dicen, bueno, pero es que ella va a aprender del error. Y yo, no, wow, amor a primera vista. Entonces dije, no, definitivamente quiero trabajar aquí también para aprender y quiero este tipo de educación para mis hijos y tal. Y también me replanteé, bueno, ¿y por qué nosotros no tuvimos esta oportunidad? Cuando nosotros nos decían, después de que te equivoques, aprendes, pero equivócate, estás en la libertad de equivocarte. No, siempre tuvimos tal vez esa mamá, que yo sé que te estás acordando ahora, que tal vez esa mamá que decía, vamos a prevenir, vamos a dejar que esto no suceda. O sea, es decir, el error no era una opción. Empiezo a trabajar en este colegio y después me certifico como educadora Montessori. Hago mi especialización de 0 a 3 años y bueno, aquí estoy. Soy Edna Meyer, educadora Montessori y también periodista. Traté de fusionar mi antigua carrera profesional con hoy esta carrera de educadora que me encanta y que me apasiona también, pero he creado diferentes espacios donde puedo educar y a la vez tener conexión, canales de comunicación con los padres, donde quiero que se sientan a gusto, donde podamos compartir experiencias, donde me puedan contar qué está pasando, donde me digan, oye, si tú hablas de tal tema que tal vez tenemos dudas, donde no sientas que te estés equivocando. O sea, yo sé que estamos haciendo las cosas como mejor creemos que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos enseñando desde el amor, porque estamos criando desde el amor. Así que todo lo que nazca desde el amor no puede tener un mal fin, ni puede tener, o sea, ni puede salir mal. Al final del día, el niño va a sentir esa atención y ese amor que tú estás ofreciéndole. Así que, ¿por qué no crear esos espacios? Bueno, empiezo con Mommy Time Montessori,
que fue un programa que creé de mamá o papá, que podían venir y acompañarnos en nuestras clases de Montessori. Entonces ahí, mientras los niños trabajaban, los papás empezaban a contar, oye, ¿cómo hiciste para que el niño se quite el pañal? ¿O cómo haces tú para que empiece a conocer los sólidos? O sea, todo el mundo tenía una pregunta diferente, una inquietud diferente. Ah, yo lo estoy haciendo mal. Imagínate, yo ya le di sólidos, yo la papilla, bueno, muchas cosas. Entonces ahí es donde te das cuenta que tal vez no es que lo estés haciendo mal o bien, pero a ti te funciona. Entonces era tan respetable este tipo de acotaciones y de aportes de los papás. Amé la experiencia con Mommy Time Montessori, la amé. Pero Mommy Time Montessori lastimosamente llegó a su fin en el año de la pandemia. Los gimnasios cerrados para niños los tuvieron que cerrar. Así que por un año estuvimos cerrados y al final de ese año cerré Mommy Time Montessori e inicié mi proyecto de Il Nido Montessori Preschool. Abro un preescolar donde estamos, obviamente ofrecemos este modelo de filosofía Montessori, también con otras raíces de otra educación, puede ser Montessori, pero también recibo cosas por ejemplo, Reggio Emilia, de la sensibilidad con el arte. Entonces, ¿por qué no tomar lo mejor de lo que hay afuera? Si hoy en día nos ofrecen tanto, mamás. Entonces, ¿por qué no tomar de lo mejor? Porque si tal vez a ti no te funciona de esa manera, pues abre la mente y tal vez funcione para tu niño de otra manera. Tal vez tu niño aprenda con el arte, con la mezcla de colores, con la parte sensorial. Entonces, yo las invito, mamás, a que hagan las cosas, obviamente desde el amor, con el corazón, pero como les funcione. O sea, siéntanse libres y siéntanse tranquilas de que las cosas van a salir bien. Hoy en día empezamos ahora este proyecto que se llama Il Nido Padres, donde los quiero invitar a eso, a comunicarnos, a apoyarnos, a abrazarnos, a acompañarnos en este camino maravilloso de lo que es la crianza, y no solamente la crianza, sino el conocer a nuestros hijos. Todos los niños son únicos, únicos y especiales. No podemos hablar de los niños como todos iguales, que tal vez eso era antes, donde entrábamos a un salón de clase y todos teníamos que hacer la misma letra, el mismo círculo, el mismo color. Hoy en día no. Hoy en día hay que conocer a nuestro hijo y escucharlo y darnos cuenta que algunas cosas funcionan para él como hay otras cosas que no funcionan. Y lo ves en casa con los hermanos. Lo que funciona para el hermano mayor no funciona para el hermano menor. O lo que funciona para tu hija mayor no funciona para la niña pequeña, y así. Como los hijos tuyos son tan diferentes a tus sobrinos y viendo que están creciendo en el mismo entorno familiar. Y ahí es donde descubres que cada uno es único e inigualable. Entonces, qué bueno sería poder acompañarlos en este proceso y enseñarles a conocer a sus hijos. Cuando ustedes conozcan a sus hijos y también se conozcan ustedes mismos, porque es tan importante empezar a criar, empezar a educar una vida nueva cuando estás en paz con tu propia vida. Porque a veces también salen esos fantasmitas del pasado, como a decirnos, a mí me hicieron y yo no hice, y yo no, y quiero, y entonces ahora yo voy a hacer. No trates de vivir tu vida a través de tus niños, ni trates de corregir lo que crees que se debió corregir en el pasado contigo en ellos. Son vidas nuevas, o sea, te han dado esa gran responsabilidad de ser mamá, la responsabilidad de tener una nueva vida que tú vas a acompañar, porque tú no estás en obligación de crearle una personalidad a tu hijo. Él va solito a crear su propia personalidad, pero tú la vas a acompañar para que ese camino sea lindo, para que ese camino sea lleno de experiencias nuevas. Y si hay malas experiencias, pues a ver cómo hacemos para que no nos hagan tanto daño, o qué podemos aprender de esas cosas que se nos vayan a presentar en el camino. Así que, bueno, una vez más, los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, que sería Il Nido Padres. También, si toda esta información que vamos a estar escuchando y viendo te sirve a ti,
o conoces a alguien que le interese, entonces también coméntalo, síguenos y síguenos también, pon activa las notificaciones para que sepas cuando haya un tema que te interese, pues lo puedas escuchar. Vamos a tratar todos los temas. Hay tantas cosas de qué hablar y tantas personas que también quieren aportarle a este grupo. O sea, algunas veces seré yo contándoles a partir de mi experiencia y contándoles a partir de lo que veo en otros padres o en otros niños, en el colegio, lo que sea, conductas repetidas que tal vez dicen los papás, ay, mira, yo me preguntaba cómo lo ve la maestra, si creen que yo soy loca. Ese tipo de cosas es bueno que las escuches aquí. Entonces, no voy a estar sola, algunas veces, como les decía, no voy a estar sola y otras veces acompañada de un grupo de profesionales que vienen a aportarnos, a contarnos cosas que también queremos saber, cosas que yo todavía quiero saber. Es que nadie te va a dar la verdad absoluta ni la verdad revelada. Esto es una cosa que pasa día a día. Así que muy bienvenidos y ojalá me los encuentre por ahí en el camino. Quiero también agradecerle a todos los podcasters que me inspiraron y yo sé que como ustedes estamos ahí todas las noches oyendo cositas para mejorar uno como persona, cositas para mejorar como mamá, cositas para mejorar como esposa, bueno, tanto que escuchamos, pero ellos también sirvieron de inspiración para volver y retomar ese periodo tal vez de comunicadora que tenía como en stand-by, que tenía un poquito ahí detenido, y juntarlo con la maravillosa experiencia de la crianza. Entonces, pues aquí estamos, al servicio de todos ustedes. Bienvenidos a El Nido Padres. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.